Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, espero que se encuentren supremamente bien. Yo por aquí con ganas de grabar un videíto. Vamos a orar. Papito bello de mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, le pido sabiduría y entendimiento, Señor, para grabar este video, Señor. Te pido que sea usted tomando control y dominio, Señor, de mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y mi corazón. Que cada palabra que salga de mi boca venga de tu corazón. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Te ruego sabiduría y entendimiento de lo alto, la guía del Espíritu Santo, para mí y para las personas que has escogido para que escuchen este video. Toma sus mentes, toma su corazón, Señor, y edifícalos. Y sé, Señor, tú ministrando sus vidas a través de esta palabra, Señor. A usted la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo por aquí voy a leer una palabra que está, el tema de hoy es atesora la palabra. El tema de hoy está en Mateo 24:27. Vamos a ver, tengo varias separaciones aquí. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuela solía decir un refrán que es muy común en la zona de donde yo vengo y dice: el que escucha consejos llega a viejo. Siempre mi abuela decía eso. Mateo 7:24-27 dice: los dos cimientos. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ese es Mateo 7:24-27. Ahora voy a leer Santiago 1:23-25. Dice lo siguiente. Santiago 1:22-25 dice: sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire la concordancia de Mateo 7:23-27 y Santiago 1:22 al 25. Se me está corriendo esto. Muchas veces a nosotros nos dan consejos, nos dicen. Yo, para la gloria del Señor, he sido una persona que en varias ocasiones, con distintas personas, Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar, de hablar, de escuchar a otras personas que me llaman: mira, ayúdame a orar, me está pasando esto. A veces Dios me muestra en sueño cosas y yo llamo a la persona y le digo: mira, yo vi esto. O cuando estoy orando, tengo visiones, tengo impresión de algo. Dios me habla, me muestra cosas. En ocasiones es para hablarle a la persona y decirle lo que el Señor me ha mostrado, pero en otras ocasiones es para que yo ore por la persona.
Y eso nos pasa casi que a todos los cristianos, porque pues son dones que Dios nos da para poder nosotros ser efectivos y ser instrumentos en el reino de los cielos. Y muchas veces uno le dice a las personas las cosas, pero pasa como dice Santiago: escuchan, pero no atesoran en sus corazones el consejo que se le da. Por eso inicialmente dije, recordando a mi abuela, que en aquel tiempo ella decía que el que escucha consejo llega viejo, para que después no te tenga que decir, te lo dije, te lo dije. El Señor es muy reiterativo en que atesoremos su palabra en el corazón, porque cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, nosotros tenemos que recordar todo lo que Dios nos ha dicho. El domingo yo tuve un sueño y qué pena de pronto tocar de nuevo el tema de los sueños, pero soy una persona que duermo poco, pero cuando duermo, que Dios me permite que duerma, yo no sé si será normal, porque yo a través de los sueños recibo algunas informaciones que Dios me quiere dar. No es que yo vaya por allá, no. A veces yo duermo, cuando sueño, Dios me dice cosas. Los sueños son un lenguaje de comunicación que Dios tiene con sus hijos, ¿no? Y yo creo que todos soñamos. Sencillamente es que cuando volvemos a este mundo material no recordamos las cosas. Y a veces yo tengo dificultades para dormir. No sé si será algo espiritual para que no esté como recibiendo información. Pero en muchas ocasiones cuando duermo, Dios me muestra cosas. El domingo tuve un sueño donde yo, así rapidito, había como un conflicto en una pareja y yo estaba como conciliadora, como intermediaria, pero el caballero, pareja de la mujer que me estaba hablando, estaba ahí sentado, pero nos estaba dando la espalda. Entonces él estaba en la misma mesa dándonos la espalda porque él estaba poniendo atención a un grupo de trabajadores que él estaba como liderando, coordinando. Lo que entendí en el sueño es que profesionalmente este caballero era un hombre muy exitoso, pero parece ser que como esposo, la doña tenía como muchas quejas y eso era lo que ella me estaba diciendo. Entre lo que me estaba diciendo me informaba que ella no tenía mucho deseo de intimar con él, así de grave eran las cosas. Yo me acuerdo que lo único que en el sueño yo le dije luego de todo lo que ella me estaba contando, y él estaba sentado en la mesa pero estaba mirando para otra parte, él no nos estaba prestando atención. Yo me acuerdo que cuando ella terminó de hablar yo le dije, piensen en la niña, le dije yo, porque en el sueño entendí que tenía a una hija. Cuando yo le dije eso, yo en mi mente escuché clarito una voz muy gruesa, muy grave, creo que se dice, con mucha autoridad, pero también como con mucha ternura. No sonó autoritaria ni impositiva, sino que lo que me dijo sonó como un consejo que ha sido reiterativo, como un consejo que se ha dado en muchas ocasiones, y de hecho yo percibí hasta un cansancio en esa voz. Y el mensaje que me dijo fue: dicen no quiero a este y no quiero a este, si solo pueden pedir a Dios y Dios arreglará las cosas.
si pueden pedir a Dios y Dios cambiará las cosas. Y yo inmediatamente me desperté y yo le pregunté: Papito Dios, ¿es usted el que me está hablando? Porque en otras ocasiones yo llevo más de 14 años que en distintas ocasiones, lo que hace que yo me convertí, yo escucho a un hombre que me habla en sueños. Y yo, la gloria es para el Señor, ya tengo como un registro de esa voz. Pero este hombre que me habló aquí, o esta voz que escuché, no es la misma voz que yo he escuchado en otras ocasiones. Entonces, cuando yo me desperté, yo le pregunté: Papito Dios, ¿fue usted el que me habló directamente? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en un mismo propósito, que es la salvación y la redención de la humanidad. Pero cada uno tiene una función en este propósito y cada uno se manifiesta de manera distinta. Asimismo, entiendo yo que la voz y la forma de ellos se manifiesta distinta. Entonces esta voz me dijo eso: si pueden pedir a Dios y Dios cambiará las cosas, si pueden pedir a Dios y Dios arreglará las cosas. Y esta voz sonaba cansada, como que es algo que yo les he dicho en muchas ocasiones, pero nosotros somos muy facilistas cuando toca resolver un problema, y es que nos vamos por el camino más fácil, más corto, más que no requiere de tanto esfuerzo. Y para el caso del que les estoy hablando, en el sueño yo entendía que esta persona, esta mujer, estaba manifestando todas esas inconformidades porque ella estaba pensando separarse. Pero cuando esta voz me habla, escucho esta voz y me dice lo que me dice, yo entiendo que no han metido a Dios ahí, que no han preguntado a Dios: esto es lo que debo hacer, que no han ido a la palabra, que no han ido al altar, que no le han ido a consultar a Dios. Está pasando esto es lo que debo hacer, esto es lo que quiero hacer, ¿estás de acuerdo con lo que voy a hacer? Y el Señor me hacía como reflexionar en esto. Hay una palabra, reflexionar en esto, y es que creyentes o no creyentes, nosotros antes de tomar una decisión debemos preguntarle a Dios qué piensa Él de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Yo insisto en una palabra que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos que al final lo llevarán a la muerte y a la destrucción. Hay una palabra en el Salmo 119, voy a buscarla aquí rapidito. Salmo 119, 5 dice, Salmo 119, 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios nosotros encontramos toda la respuesta a las decisiones que nosotros vamos a tomar. En la palabra de Dios nosotros encontramos sabiduría. Hay muchos hogares que se han destruido y muchas decisiones que a veces tomamos con los hijos, con el negocio, con el trabajo, hasta con nosotros mismos, y nosotros no le consultamos a Dios su opinión. Pero cuando los resultados son catastróficos, cuando los resultados son nefastos, entonces ahí sí vamos, algunas veces con una actitud de señalamiento a Dios.
de cuestionamiento a Dios. Pero ¿y en qué momento lo hicimos partícipe de las decisiones que nosotros tomamos? Hoy hablaba con alguien y le decía, y es algo que yo creo que y los escatólogos y los doctorados en la palabra, los doctores de la palabra, los pastores, porque yo no soy pastora, yo soy una persona que estudio la palabra y que Dios me ha puesto como a hacer este tipo de cosas. Por eso mi lenguaje es tan sencillo, porque yo no soy pastora, yo no soy predicadora, yo no voy a decir que tengo un conocimiento teológico, no. Yo hablo desde mi experiencia directa con Dios, lo que yo recibo en el altar, lo que yo recibo en ayuno, lo que yo recibo en sueños. Yo hablo de lo que yo recibo cuando yo estoy en mi cocina lavando platos y de pronto yo escucho en mi mente o preguntas que yo le hago a Dios y Él me habla. Desde esa base es que yo hago estos videos, pero no soy una persona pues letrada, una hija del apóstol Pablo, no. Entonces por eso mi lenguaje tan sencillo y mi manera tan sencilla de exponer mi palabra, ¿cierto? De exponer, la palabra conforme a la experiencia que yo tengo con mi cercanía con el Señor. Entonces muchas veces, volviendo al tema, nosotros hacemos decisiones, tomamos caminos, vivimos nuestra vida sin consultar a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El Salmo 32:8 es un salmo que yo amo mucho, especialmente en esta parte que dice: enséñame, hazme entender y muéstrame el camino que debo andar y no apartes tu presencia de mí. Y si le agregamos el Salmo 119:5, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros caminando con el Señor, a veces el camino se hace tortuoso. Imagínense lo duro que es uno andar sin Él. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 26 años. Y de esos 26 años atrás fue mucho la tristeza, el dolor, el sufrimiento y la angustia con la que yo viví. Y yo miro hacia atrás y yo digo: Dios, no quiero volver a estar un día de mi vida sin ti y no quiero tomar una decisión sin contar con usted. Porque sinceramente nosotros no vivimos realmente cuando estamos afuera y no contamos con la voluntad de Dios, con el Espíritu de Dios, con el cuidado de Dios. Nosotros sobrevivimos. Por misericordia, Él cuida de nosotros y el enemigo no arrebata la vida de nosotros cuando estamos fuera, sin la presencia de Dios, por misericordia de Dios. Pero cuando uno ya viene aquí y uno se da cuenta lo difícil que es vivir uno sin Dios, hay una convicción en el alma que dice: no vuelvas atrás. Ya pusiste la mano en el arado, no vuelvas atrás. Porque si el enemigo quiso acabar contigo cuando no conocías a Dios, si conoces a Dios y vuelves, Él lo va a tomar como alta traición y Él te va a hacer mucho daño. Entonces, vivir sin Dios es muy complicado, Y vivir aquí en este reino y no atesorar la palabra de Dios es mucho más complicado, porque eso se puede ver como desobediencia. Yo tengo una hermana en Cristo que me encanta mucho ella como reitera: ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, porque se le cuenta como pecado. Entonces Mateo 7:24 dice: el que me oye las palabras y la pone en práctica, lo comparo como un hombre prudente, pero el que no la pone en práctica se le compara a un hombre necio.
Entonces el hombre prudente construye su casa sobre la palabra de Dios. Eso es enseñar a los niños en el camino, dice, creo que es Proverbio 22:6 que dice, enseña al niño en su camino para que cuando él sea grande no se aparte. Entonces nosotros, ¿qué estamos dejando en nuestros hijos cuando los instruimos en la palabra de Dios? Un cimiento. Ya el Espíritu Santo se hace cargo de que eso se quede aquí y que ellos atiendan esa palabra donde quiera que se encuentren. Entonces cuando nosotros como niños, porque nosotros cuando entramos a este reino, no importa la edad que tengamos, somos como niños. Y Dios nos da ese consejo. Y si nosotros atendemos ese consejo, como decía mi abuela, llegamos a viejos. Construimos nuestra casa sobre la roca y aunque vengan los vientos, esa casa no va a caer, porque el cimiento de esa casa es Cristo. ¿Sí? Pero si somos como el hombre necio que se está comparando aquí, que no atesoró la palabra en su corazón, que escuchó y fue olvidadizo, que escuchó y se le olvidó, que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene la voluntad de hacerlo, entonces esa casa en algún momento va a caer. Y cuando esta persona en el sueño me dice, si pueden orar, si pueden pedirle a Dios y Dios arregla las cosas, si pueden pedir a Dios y Dios puede cambiar. Y Dios me puso ahí en ese sueño, volviendo al tema del sueño, para que le hablara a estas personas, pero el esposo de ella estaba sentado mirando hacia otra parte. Y Dios me puso ahí para que les hablara, es porque Dios siempre quiere hacer algo. Pero para que Dios obre, nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. Tenemos que estar atentos, porque cuando estamos atentos nos disponemos a escuchar, y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos, nosotros atesoramos y la fe toma vida. La fe toma vida. Tenemos que atesorar, tenemos que escuchar y tenemos que asesorar. En el caso del sueño, él no estaba dispuesto porque nos estaba dando la espalda. Y ella, en pocas palabras, estaba quejándose, pero en el fondo ya ella había tomado la decisión. Siempre que nosotros hacemos cosas sin contar con la opinión de Dios, con la palabra de Dios, va a llegar un momento donde vamos a reflexionar y nos vamos a dar cuenta que cometimos un error. Proverbios 7, del 1 al 4 dice lo siguiente. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalo a tus dedos y escríbelo en la tabla de tu corazón. Eso es Proverbios 7 del 1 al 4. La importancia de guardar las razones y atesorar los mandamientos. Dice, vivirás. Atesorar lo que Dios dice que hagamos, guardarlo, movernos, dirigirnos, guiarnos, caminar en función de la palabra de Dios. Nos da larga vida. Dice, mira lo que dice. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Y guarda mis mandamientos y vivirás. Y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Dios como buen Padre, todo lo que Él dejó escrito aquí es para el bien de nosotros, para el bienestar nuestro y de nuestros seres queridos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención, meditar en esta palabra y aplicarla en nuestras vidas. Yo quiero invitarte en esta hora. Yo no sé cómo te llamas, no sé qué situación estás viviendo, no sé si de pronto estás confundido con alguna situación que estás viviendo, pero quiero decirte que la palabra de Dios es como el mapa, la guía, no solo para llegar al cielo, sino para vivir aquí en la tierra como Dios quiere que nosotros vivamos,
como corresponde. Leer la palabra de Dios, dice la palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros como seres humanos no solamente necesitamos alimentar este cuerpo físico, también necesitamos alimentar ese cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual necesita sabiduría, necesita entendimiento, necesita consejo. Ese cuerpo espiritual, para mantenerse en la línea o en conexión con Dios, necesita esa palabra que edifica y que nutre, y es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a hallar sabiduría, consejo, consuelo, dirección, respuesta, leyendo la palabra de Dios. Yo no sé si ya eres creyente, no sé si eras y te fuiste, no sé si eres y tienes dificultades para leer la palabra, no sé si eres creyente y no tienes tiempo para escuchar como este caballero que nos está dando la espalda. Pero yo solo quiero decirte que la palabra de Dios es un tesoro que te va a mostrar dos caminos. Uno, vivir en esta tierra, en este mundo material, con la bendición de Dios, si obedeces, si te sometes, si la cumples. Te va a ayudar a tener una vida productiva, te va a ayudar a ser fuerte cuando lleguen las pruebas, porque llegan las pruebas. Vas a saber qué hacer en las distintas situaciones. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo va a estar ahí contigo, instruyéndote, y vas a poder conocer el corazón de Dios, el sentir de Dios, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para tu vida y para los que están alrededor tuyo. La importancia de leer la palabra de Dios. Y el otro camino es que esa misma vida que nosotros vivimos aquí, en función de la palabra, en obediencia a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, porque la cosa es que cuando tú lees la palabra te va formando si tú te dejas formar, la palabra te va edificando si tú te dejas edificar, porque esta palabra es pan para tu espíritu, pero también te exhorta, también te lee, porque te dice, wow, esto que yo estoy haciendo no va en función de lo que dice la palabra de Dios, por eso te va formando, te va restaurando, te va sanando, te va edificando, te va acercando a tu Creador, porque es su palabra, y la única manera de que lo conozcas también es a través de su palabra, y esa palabra te acerca también al Creador. Entonces el otro camino es llegar al cielo. La Biblia es la palabra de Dios que te muestra el camino para volver a tu Creador. No es vivir a mi manera, es vivir como Dios dice. Y la única manera es atesorando esa palabra en mi corazón. Hay una palabra que dice, escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón, para que yo nunca la olvide. Y yo quiero invitarte a eso. Esta enseñanza que me está poniendo el Señor tiene mucho para hablar, mucho para escudriñar, pero no quiero hacer el video tan largo. Entonces, yo quiero invitarte, si quieres tener plenitud de gozo, plenitud de vida, dirección, sabiduría, entendimiento, respuesta, salir de dudas, lee la palabra. Y no solamente la leas, sino atesórala en tu corazón. Y dile a Dios que te instruya de acuerdo al propósito y a su voluntad y te direccione como Él lo considere. Y la lectura de la palabra es una manera de tú edificarte. Entonces te invito a que la lees, a que la atesores, a que medites en ella, a que la apliques. Y que cuando Dios te dé la oportunidad le enseñes a otros, como dice Proverbios 22:6, enseña al niño en su camino y cuando él sea grande no se apartará. Cualquier persona a la que nosotros le llevamos una palabra, en algún momento de su vida van a recordar,
tal persona me dijo que la Biblia dice esto y esto. Que Dios te bendiga. Que el Señor te mire con ojos de piedad y de misericordia. Que el Señor te muestre su bondad. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te dé paz donde quiera que te encuentres. Que el Señor atienda las peticiones de tu corazón. Que el Señor se haga cargo de ti. Que el Señor provea lo que hace falta en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, ensanche tu territorio. Y que el Señor escriba con su propio dedo en tu mente y en tu corazón su palabra, para que no seas solo oidor, sino también hacedor, y puedas vivir como Él quiere que vivas. Que Dios te bendiga y feliz día.